Gonzalo Cañete, estratega jefe de TFX Connect. ¿Cómo estás, Gonzalo? Encantado de estar con vosotros una vez más. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarme este viernes. Además, el día más importante de la semana porque tenemos cierre y hemos tenido un dato del PIB que ha sido pues, muy clarificador con cómo está el tema de la salud y la economía real, ¿no? Un poco de Estados Unidos, ese consumidor que no le llega el dinero, ¿no? Sí, efectivamente, empieza a parecerse más a los datos de Europa. Lo que pasa es que Europa lleva con esos datos 3 años. Y Estados Unidos ahora, que era la última esperanza, porque era la única economía occidental que parecía que tiraba bien. No nos olvidemos que 2025 incluso ha sido un buen año en temas de números. Lo he comentado en otras ocasiones, pero, por ejemplo, corrigió el déficit comercial ligeramente. Tampoco ha habido una gran diferencia con la guerra arancelaria. Pero el déficit público fue espectacular, fue una reducción increíble con respecto al año anterior. Por lo tanto, empezaba a ajustarse las cuentas. Parece que el programa Doge que hizo con Elon Musk funcionaba. Así que nada, así van las cosas. Funcionaba, pero se discutieron. Sí, o nos hicieron creer que se enfadaban, ¿eh? También ten en cuenta que son unos showman los dos, ¿eh? De cara a la galería, recuerda que a Elon Musk le prohibieron publicar cosas en Twitter porque podía manipular el precio de Tesla. Y alguna vez lo hizo. Entonces le decía, tú no digas nada. Hubo un equipo de abogados que se juntó ahí para pactar que no podía decir nada en redes relacionado con Tesla porque la liaba cada vez que hablaba. Ajá. Pues fenomenal. Gonzalo, lo que quieras compartir. Estamos viendo un poco tu Twitter. Creo que nos querías enseñar por ahí algún hilo y ponernos un poco en contexto los activos que te apetezca comentar. Bueno, pues he pensado en hacer para el cierre de la semana 5 shocks, los últimos 5 shocks que hemos parecido en mercado, para que la gente recapitule y haga memoria de lo que hemos pasado los últimos meses, que parece que nada, que han sido 2 días, pero son tan fuertes las cosas que van ocurriendo que se nos van olvidando. O sea, hemos salido de la crisis Epstein a esta guerra que nos pone primero al borde de una guerra mundial. Ya han hecho un meme por ahí de Donald Trump diciendo lo de hablándose a sí mismo, ¿no? Cuando le decía a Zelensky lo de estás jugando con la Tercera Guerra Mundial, pues ha hecho un meme en el que Donald Trump se dice a sí mismo estás jugando con la Tercera Guerra Mundial con lo que está pasando ahora. Tenemos en pantalla el gráfico del crudo. Para aquellos que piensan, bueno, el crudo se ha solucionado. Pues bueno, tenemos un gráfico del crudo de largo plazo, de largo calado, desde el año 2005, donde podemos ver que hay unos rangos bien definidos que nos llevan desde los 120 hasta los $80 por barril, hasta los $60 por barril. Por lo tanto, lo que hemos visto hasta ahora es una canalización del petróleo, que lo han dilatado hasta los límites de ese rango que tiene formado tan larguísimo, tan extenso, que nos deja claro, evidentemente, cuándo son las señales de alarma. Los $120 el barril son señal de alarma. Los $145 barril serían la marca que tenemos ahí, que fue la que se produjo en la crisis 2009. En las primaveras 2011 tuvimos en torno a los $125 el barril, por lo tanto, tomadlo como referencia también. Y cuando bajamos a corto plazo para ver exactamente en qué situación nos encontramos, vemos esto, Alba, que evidentemente nos muestra que hay una clara tendencia alcista, unos volantazos, la volatilidad es excesiva, evidentemente, porque está ocurriendo lo que está ocurriendo. ¿Podemos esperar que se enfríe el petróleo? Sí, pero yo no veo que vaya a tener un cambio esto, a menos que, francamente, hablando claro, lo que creo que estamos es ahora mismo en un callejón sin salida. Estados Unidos se ha metido en una trampa, en mi opinión, bastante seria, en la que ha arrastrado a todos sus socios, porque los países del Golfo están involucrados en esto, están siendo muy perjudicados y esto amenaza principalmente a las bases del sistema monetario, porque esto es el petrodólar. Si por alguna razón Arabia Saudita saca como lección de todo lo que está pasando que no es buena idea estar asociada con Estados Unidos ya más, anymore, porque ten en cuenta que en 2023 ya estaba vendiendo el crudo a los chinos en yuanes. Es un cliente número 1, es un cliente muy bueno China, y China le dijo, oye, mira, si hacemos negocios, la única condición que pongo es que me dejes pagarte con mi moneda. Arabia Saudita aceptó, ese es el principio del fin. Si ahora a esto le sumas que están aniquilando las bases estadounidenses en la región, y encima a los socios estadounidenses les han dicho, si queréis que pasen los buques, ya no hablamos de petróleo, hablamos hasta de comida, fertilizantes, de todo. Si queréis que pasen los buques, simplemente expulsar a personal diplomático israelí de vuestro país. La invitación es clara, si no os asociáis con esta gente, no tenemos ningún problema con vosotros. Pues aquí ya sienta una base que probablemente a priori Estados Unidos estaba pensando que habría una división entre ellos. El siguiente shock que hemos visto, y que además también sigue siendo relevante en este momento, es el oro. Es decir, no solamente es que os cuente algo anecdótico a la audiencia con los movimientos de gráfico que hemos visto, sino que además, hasta ahora, lo que estoy contando sigue estando activo. Por ejemplo, el movimiento que vemos en el oro es un movimiento claramente lateral.
claramente lateral, lo cual sorprende, porque cualquiera diría que la situación actual, especialmente en el contexto geopolítico y con el estrés que está generando todo esto, pues el oro va a subir. ¿Por qué no está subiendo el oro? Pues por una razón bien sencilla. He sacado uno de los gráficos que tenemos en pantalla. Espérate, esto es el Bitcoin. Uno de los gráficos que saca en pantalla es que lo he publicado esta mañana, que explica muy bien por qué no está subiendo el oro. Y es que si tenemos ese rango lateral bastante definido del oro, lo que tenemos aquí, que en mi opinión desincentiva por completo la entrada en oro, es un dólar que se está yendo por las nubes. Por lo tanto, ¿para qué quiere un banco central apostar por el oro si ve que el dólar está barra libre y subiendo? Ahí has dado en la clave, Gonzalo. Es justo lo que no me ha dado tiempo a explicar antes de la última hora por lo de Jair Bolsonaro. Y precisamente es que si tenemos al oro ahora mismo cediendo de esta manera es porque por la correlación directa con dólar. Y aún así poco me parece que haya cedido, porque con todo este subidón que ha tenido esta semana el dólar y que con este dato de PIB lamentable no le ha afectado nada al dólar, poco está cayendo el oro. Sí, sí, está aguantando muy bien, ¿eh? El oro está aguantando muy bien porque realmente es lo que decía. Yo creo que, bueno, no sé si decirlo o no. La pregunta del mío es si estos son los últimos coletazos del dólar, ¿vale? O sea, sabes que yo he apostado por el dólar y sigo estando fuerte en dólar, sigo apostando por el dólar. Mi cartera personal está principalmente en dólares. Y creo que sigue siendo una apuesta por el dólar, no porque el dólar tenga solución, creo que no la tiene a largo plazo, va a haber una transición hacia otra cosa. Estarán negociando los Estados Unidos con Rusia, con China, qué se hace, porque esto está pactado. Pero evidentemente lo que está claro es que lo que no va a ser alternativa va a ser el euro. Y por lo tanto, a medida que el euro entre en riesgo, el dólar va a asumir el protagonismo. El dólar ya era, en casi los últimos 20 años, el 60% de la reserva era dólar. Y en torno al 20, al 16 era euro. Eso ya ha acabado. Es decir, el dólar no es atractivo. Imagínate lo poco que es entonces el euro, que no es alternativa, con Francia o con Alemania, planteando con Le Pen en Francia o con alternativa por Alemania en Alemania, el abandonar incluso el propio dólar, el euro, perdón. Por lo tanto, evidentemente, yo creo que el papel del euro va a ser el que lance al dólar como activo y como el otro activo también, que creo que es fundamental. Fíjate el subidón que tiene el bono estadounidense desde que empezó el conflicto. Lo conté la semana pasada. Y la semana pasada dijimos, ha subido un 6%. Lleva ya un 12% de subida. Claro, esto primero... Está cambiando de manos, ¿no? Está el capital yéndose al bono estadounidense, solo por miedo también. Bueno, te está ofreciendo una rentabilidad casi del 3,65%. El bono a 2 años, por lo tanto, ¿para qué quieres oro? ¿Para qué quieres meterte en oro si Estados Unidos te paga un 3,65%, casi un 4% en corto plazo por tu liquidez o por tus depósitos? Eso por un lado. Y por otro lado también lo que nos muestra es que no parece, y esta es otra reflexión también muy trascendental, que cuando Estados Unidos sacude el mundo antiguamente, cada vez que había un conflicto de estos, caía la prima del bono porque entraba mucha demanda en bono. Ahora lo que estamos viendo es que pasa lo contrario, que sube el bono, da mucho atractivo, probablemente está trayendo más inversión hacia este activo porque se paga bien, pero evidentemente lo que vemos es que suben los yields cuando cae la demanda. Entonces aquí puede haber también un problema en cuanto al riesgo que está asumiendo Estados Unidos, con una deuda altísima y con un plan que ya hemos contado y que, por cierto, lo traía en el capítulo, en la sección que he puesto de Bitcoin, que me he saltado de gráfico hace un momento, lo traía como anécdota. El hecho de que había por ahí un eminente economista ruso asociado a Putin y a la Duma que dijo que los Estados Unidos habían planeado liquidar la inmensa e impagable deuda, dicho por Powell, que era prácticamente insostenible la deuda, de 30 y tantos trillones, la iban a liquidar con las stablecoins. Es decir, como el dólar va a ser colateral, pues empezaron a colocar todo eso a través de la stablecoin y dolarizar el mundo. Quizá no con el petrodólar, están quemando todos los cartuchos, ya no van a tener amigos, ni Kuwait, ni Arabia Saudita, ni Emiratos, pues están todos enfadados ya y diciendo, joder, menudo lo que nos ha costado asociarnos con esta gente. Ahora, ¿no? En estos tiempos, probablemente apuesten por otra cosa. Y esa otra cosa es, bueno, Estados Unidos dice, se nos va el petrodólar, bienvenido stablecoin, vamos a inundar Asia y sobre todo países con poca bancarización, vamos a inundarlos con wallets digitales asociadas, yo que sé, a tu cuenta de Meta o lo que sea, puedes pagar en stablecoin, etcétera y tal. De hecho, en parte, fíjate, esto de las cosas que abrí en hilo, esta semana publiqué un hilo hablando precisamente que Teherán, Irán, había demostrado que pese a las sanciones, había manejado primero, en 2019 empezó a subvencionar el minado industrial de Bitcoin, es decir, pagaba directamente la energía, por lo tanto llegó a controlar del 4 al 5% del halving que tenía Bitcoin.
Segundo, a pesar de las sanciones y no estar dentro del sistema SWIFT, primero, se adhiere al sistema alternativo SWIFT que lanzó China. Y luego, la cantidad de dinero que movió en Tether. Dicen que Terán ha llegado a mover en torno a 7 y pico billones de dólares en Tether y solamente de 3 a 4 billones son lo que se estima que estaría moviendo en realidad las Fuerzas Armadas iraníes, el Cuerpo de Fuerzas Armadas iraníes, la Guardia Especial iraní. Entonces, está muy integrado dentro del régimen del sistema Bitcoin, o el sistema Bitcoin o los sistemas alternativos de pago que demostraban que da igual las sanciones. Y claro, si cuando uno dice eso van a decir que es pro-iraní o pro-ruso, pero no, esto lo ha dicho Mark Rubio. Mark Rubio, hace tiempo, la gente que sigue esto y que le gusta y que se ilustra con estas cosas lo sabrá. Mark Rubio, un vídeo todavía por él de circulando, que dijo a la prensa aquello de que, claro que hay que poner sanciones ahora contra todo lo que podamos, porque de aquí a 5 años muchos países que están utilizando monedas propias para hacer comercio ya no serán vulnerables a sanciones del dólar. Y esto lo dijo Mark Rubio, no lo dijo Putin. Entonces, sabiendo eso, probablemente se le escapó, Alba, vamos a reconocerlo. Igual, cuando terminó eso, dijo, ¡hala, qué he dicho!, ¿no? O le dio una colleja a Trump. Como Trump cuando le preguntan, se baja del avión y le preguntan la primera cosa y también... Y también la lía, claro. Bueno, y más ahora, que estamos viendo que se le está yendo por completo la cabeza. Lo que publicó ayer en Truth Social fue una liada gordísima, ¿vale? Dices, ya insultando a la gente y todo directamente, estoy matándoles... O Lindsey Graham, que parece ahora que le han nombrado casi vocal del gobierno, solamente para que nos hagamos una idea de por dónde van los tiros en Estados Unidos y el caos que hay total entre congresistas. Con Lindsey Graham, el vídeo que se viralizó ayer de él diciendo que era un gran presidente Trump porque se habían acabado las bombas. Y nos estamos quedando sin bombas. Dice, ni en la Segunda Guerra Mundial nos quedamos sin bombas, nos estamos quedando sin bombas. Y eso lo ha dicho Lindsey Graham. Dice, estamos matando a la gente correcta. Y claro, ve que la gente le aplaude, ahí me recuerda al capítulo de Los Simpson. Porque cuando ve que la gente le aplaude, dice, es fácil ser político. Tú dices frases que no tengan ningún sentido, pero que sean genéricas, y si encima la gente te ovaciona, dices, entonces voy por el buen camino. La democracia es buena, te aplauden. Me gusta América, te aplauden. Trump es el mejor presidente de la historia, te aplauden. Se ha quedado sin bombas, te aplauden. Bueno, pues así está un poco el panorama. Por cierto, antes de que se me vaya a la cabeza, ¿vale? Sí. El gráfico Sí, eso. El gráfico de Bitcoin te iba a preguntar, además, aparte del gráfico de Bitcoin, que estamos viendo esa proyección, coincido en el caso de que rompa, ahora nos la explicas. Sí, quizás también porque hay muchos inversores o traders que no quieren comprar Bitcoin directamente y con este panorama justo que estás comentando, quieren apalancarse quizás un poco con MicroStrategy, que ahora es Strategy, o con Circle, porque con el tema de las stablecoins. ¿Cómo ves tú esas acciones? También, si te da tiempo, termina con estos 5 shocks y vemos. Ah, vale. No, dices sacarlas los gráficos. Luego Circle y... Sí, podemos sacar luego los gráficos, pero en términos generales lo que diría, bueno, ya las indiqué en su momento, con las caídas las indiqué como cobertura, pues incluso para estar corto, pero claro, si esto empieza a tirar van a recuperar mucho. Fíjate, uno de los puntos clave que he marcado en el hilo precisamente era Coinbase, que es otra de las que estaría en ese elenco que tú has dicho, porque teníamos una pérdida neta de 667 millones en el Q4 2025 frente a 1.3 billones de ganancia que hizo el año anterior. Eso ya te demuestra evidentemente que el impacto que han tenido estas compañías es brutal. Si pasásemos de ciertos niveles, como en el gráfico que estamos viendo ahora, ¿no? Que básicamente te da pues toda una formación casi de tazo de cuchara, que te muestra que pasado cierto nivel podría proyectar al alza, no te convence, ¿verdad? Tú eres más técnica que yo. No es perfecta, pero sí que la acumulación abajo es clara y, yo creo y tiene que romper arriba el 73 y consolida esos 73 que no pudo. Que en el futuro, porque no estás poniéndome los futuros del Bitcoin, es que el futuro de Bitcoin, o sea, si pones BTC en futuros, si tienes TradingView por ahí, que bueno, si no lo pones ahora ya, luego para otra intervención, ¿no? Es donde se ve claramente que no pudo superar y es que esa es un poco la referencia. Ahora, si lo hace, Gonzalo, esa estructura, ¿no? ¿Hasta dónde nos lo lleva? Cántame las cifras. 78.800, $80.000, yo diría, redondeando. 80.000 dólares y luego el gran bache que tiene serían $88.000, que fue lo que le costó perder entre 92.000 y 88.000, toda esta zona le costó perderla y creo que evidentemente ahora sería otra gran ventaja el conseguir recuperarla. Pero bueno, iremos viendo. A mí lo que me sorprende de todo esto, lo que me parece positivo, Alba, es que el Bitcoin está subiendo cuando todo lo demás está lateralizando o cayéndose. O sea que esto, fíjate que hemos tenido mercados más o menos tranquilos,
rupturas al alza, incluso nuevos máximos en Eurostoxx 50, en mercado europeo, y Bitcoin seguía cayéndose y cayéndose y cayéndose, lo que algunos han llamado el invierno de las criptos. Y eso que estábamos a punto de entrar en la nueva temporada de altcoins, decían del año pasado, que te ibas a forrar. Te ibas a Y en forrar. el 22 también lo decían. Y fíjate lo que ha caído, como para predecir esto. Al final, el tema de buscar es una cosa que ya te conté, que investigué, de ciclos astrológicos vinculados con el Bitcoin, que había mucho en X, mucha gente muy friki hablando de esto. Dije, va a haber que tirar de bola de cristal con todo esto al final, porque fíjate quién va a adivinar que esto iba a subir precisamente cuando está todo lateral, cayéndose o rompiéndose. En fin. Sí, señor. ¿Y qué más? A ver. El último shock. Sí, tenemos, bueno, el de la deuda, que lo hemos comentado ya. Los bonos. Ya el bono. Ah, este me encanta. Mira, probablemente desde ahí no ves ni siquiera de qué activo estamos hablando, pero dime, bueno, alcista o bajista, ¿a ti qué te parece? Eso se va a romper y estamos viendo, pues estás poniendo el SP o el Nasdaq, uno de los dos. Casi, no, está más bien por el Nasdaq, calentito. Estamos viendo Nvidia, ¿vale? Vale. Antes de la presentación de resultados hizo un informe especial de Nvidia, que conste, antes de la presentación de resultados hice el informe especial y comenté, cuidadito con Nvidia. Primero porque una de las cosas que vi es lo que Michael Burry dijo para todas las tecnológicas, la inteligencia artificial, ¿vale? En el caso de Nvidia es palpable. En el caso de Nvidia no solamente es que tengamos un tema estructural de la economía estadounidense, que es la carencia de energía y de cómo van a suplir los centros de datos. Donald Trump ya reunió a los CEOs, ¿no?, para decirles, tenéis que ocupar vosotros de los centros de datos o meto regulación y os obligo por ley a que os ocupáis de la electricidad vosotros. ¿Por qué? Porque había ciudades como Minnesota que había experimentado un 50% de subida del precio de la luz. Compartí una de las fotos, meme, un chiste, ¿no?, de todo esto, que era un tipo que iba al buzón de su casa, salía con el jardín ahí, el típico americano, había el buzón, era la factura de luz y le preguntaba a ChatGPT, ¿por qué ha subido tanto la factura de luz? Y detrás de su casa había un gigantesco edificio que ponía centro de datos. Bueno, pues esta es lo que temen que ocurra en Estados Unidos, la carencia de suficiente energía. Producción de energía en Estados Unidos produce menos, por ejemplo, que China, porque por esa parte la carrera por la inteligencia artificial y los centros de datos estaría perdida, porque produce menos energía que China. Pero también es cierto que la Unión Soviética producía más acero y más carbón que Estados Unidos y colapsó también. Entonces, no hay que perder la esperanza, ¿verdad? Y en este caso, Nvidia tiene una estimación de 3 a 4 trillones de dólares gastados antes de que termine la década en centros de datos. Es tan bestial esa cifra que, claro, el grado de apalancamiento que va a alcanzar la compañía es brutal. Entonces, Michael Burry quizá no acerta en el momento, pero quizás sí acerta en el concepto. Es decir, esto puede que sea un problema muy difícil de salvar a medio plazo, a menos que metan, pues lo que también comenté en su momento, Rolls-Royce, que comenté que la compañía tenía proyectos muy ambiciosos y que ha salido adelante, porque cada vez, poco a poco, saltan por ahí los titulares de vez en cuando algún tema de estos, pero Rolls-Royce tiene un proyecto que es la creación de reactores nucleares, microreactores nucleares, que ya Donald Trump ha dicho que se podían aplicar en los centros de datos. Entonces, te pueden tirar un bombazo, un ataque cibernético, lo que sea, te apagan todo, pero los centros de datos siguen encendidos porque Skynet no puede dormir, ¿vale? Está 24/7 y te tienen funcionando la inteligencia artificial aunque esté todo apagado. Entonces, con centros de datos, con reactores nucleares, microreactores nucleares de Rolls-Royce y, bueno, el siglo XXI. Esto es el futuro, Alba. Adaptarse o morir. También una de las teorías que contaba Michael Burry era que esto iba a salir por el tema de los chips. Pero bueno, si quieres lo desarrollamos más adelante porque, bueno, tengo que finalizar contigo, tengo otro experto esperando y tenemos un cierre frenético hoy. Así que, Gonzalo, mil gracias por toda esta exposición y otro día con un poquito más de tiempo vemos más en detalle todo esto. Estupendo. Un abrazo, Alba. Cuidaos. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.